favor, vayan en sus Biblias a Génesis 22. Vamos a leer versículos del 1 al 19, esta conocida historia de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac en sacrificio como Dios se lo pidió. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 19, dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Era el año 2008. Yo había terminado ya mis 4 años de instituto bíblico y estaba en ese momento tomando clases en la Universidad de Buenos Aires. Era el pleno auge de Internet y la conocida plataforma de videos de YouTube tenía tan solo 2 años. Empezábamos a ver las noticias internacionales y me llamó mucho la atención ver un video acerca del que había sido candidato a la presidencia
en Estados Unidos, pero en ese momento ya era presidente, Barack Obama. Cuando él era candidato, tuvo una oportunidad de dar un discurso en el cual no solamente hablaba de política, sino que también hablaba de religión. Y desde su perspectiva progresista y secular, utilizó esa oportunidad para defender cosas aberrantes como el aborto y muchas otras cosas muy malas a los ojos del Señor, y también para atacar el verdadero cristianismo. Y es necesario aclarar allí verdadero cristianismo porque paradójicamente este discurso lo estaba dando desde una iglesia. Obviamente no era una iglesia verdadera. En ese momento yo quedé impactado al observar la manera sutil de su oratoria para ridiculizar las escrituras, para relativizarlas y para someterlas a ese pensamiento humanista y pluralista. Ahora, no todo lo que él dijo fue literalmente falso, pero nosotros sabemos que no es necesario decir todo falso para torcer las escrituras o la fe. Simplemente se necesita una astucia y sutileza. Y me gustaría citar algunas de las palabras que él dijo en este discurso que nos van a servir como una ilustración inicial para el texto que vamos a meditar. Y cito lo que dijo en ese momento. En algún nivel fundamental, la religión no permite compromisos, es el arte de lo imposible. Si Dios ha hablado, se espera que sus seguidores cumplan sus edictos sin importar las consecuencias. Basar la propia vida en compromisos tan inflexibles puede ser sublime, pero basar nuestra política en tales compromisos sería algo peligroso. Y si lo dudan, permítanme darles un ejemplo. Sigo citando palabras de Barack Obama. Todos conocemos la historia de Abraham e Isaac. Dios ordena a Abraham que ofrezca a su hijo y sin discutir lleva a Isaac a la cima de la montaña, lo ata en el altar y levanta su cuchillo dispuesto a actuar como Dios le había ordenado. Por supuesto, al fin Dios envía el ángel para que interceda en el último momento y Abraham supera la prueba de devoción a Dios. Pero es justo decir que si cualquiera de los que salimos de esta iglesia viéramos a Abraham en la azotea de un edificio levantando su cuchillo, como mínimo llamaríamos a la policía y esperaríamos que el Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia se llevara a Isaac lejos de Abraham. Lo haríamos porque no oímos lo que Abraham oye, no vemos lo que Abraham ve, por muy ciertas que sean esas experiencias. Así que lo mejor que podemos hacer es actuar de acuerdo con las cosas que todos vemos y que todos oímos, ya sean leyes comunes o razones básicas. Fin de la cita. De algún modo, las palabras del expresidente pretenden ridiculizar las escrituras, haciéndonos pensar de que ellas son adecuadas y que no son aplicables a nuestra vida. Tergiversar las escrituras siempre conduce a malos resultados y es la especialidad del diablo y de los enemigos de la fe, incluidos muchos que pueden identificarse también como religiosos. Muchos de los que cuestionan la fe hoy en día pueden seguir el camino del expresidente y cuestionar textos de las escrituras por su aplicación. Podrían decir, ¿es eso lo que Dios pide? ¿Que mate a su hijo? ¿Es ese su Dios? Y alguien puede, al escuchar algo así, quizás tener algún conflicto en cuanto a la veracidad de las Escrituras o a lo legítimo que es tomarlas como norma de vida y de práctica de fe. Entonces, el título de este sermón es un poco largo, es el siguiente: una defensa de las Escrituras como norma de vida y práctica frente a un mundo perverso que ataca nuestra fe. Podemos pensarlo también cuando hablamos con los niños.
y les queremos enseñar la palabra. Vamos a ver una historia bonita de la Biblia. Vea, Abraham va a matar a su hijo. ¿Cómo reacciona un niño cuando escucha eso? Y el mundo aprovecha esas circunstancias para hacernos pensar que lo que estamos leyendo y transmitiendo no es correcto. Entonces vamos a hacernos 3 preguntas en este sermón, y estos son los 3 puntos del sermón. En primer lugar es cómo respondemos al cuestionamiento de la palabra de Dios en este relato y cómo defendemos nuestra fe. En segundo lugar es qué nos enseña este pasaje, y en tercer lugar es cómo podemos aplicarlo correctamente a nuestra vida. Entonces vamos a empezar con el primer punto. ¿Cómo respondemos a ese ataque o a ese cuestionamiento de la palabra de Dios en esta historia? ¿Y cómo defendemos nuestra fe? Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Esta es la segunda mención que encontramos en las Escrituras de un holocausto. La primera mención es en Génesis 8:20, cuando Noé baja del arca después del diluvio y construye un altar y ofrece animales en holocausto. Y dice la Escritura que Jehová percibió olor grato. Tenemos entonces esa referencia de que el holocausto como ofrenda era algo agradable a Dios. Hasta aquí no se mencionan más holocausto. En nuestro texto es la siguiente mención. Dios manda a Abraham, pero ahora el holocausto o la ofrenda quemada iba a ser su hijo, no un animal. La práctica del sacrificio humano existía en el paganismo de aquella época. Muchos pueblos paganos sacrificaban a sus hijos o los pasaban por el fuego, y eso es algo aberrante a Dios, además de idolátrico. El comentario de la Biblia de Estudio Reformada dice lo siguiente: el sacrificio de niños era común en la antigüedad. En las antiguas culturas paganas a veces se sacrificaban niños en tiempos de gran necesidad como expresión de devoción a un Dios. Otra fuente nos dice lo siguiente: en la región de Mesopotamia, donde se encuentra actualmente Irak, se han descubierto pruebas de sacrificios humanos en contextos arqueológicos que datan de alrededor del 3000 a.C. En la antigua ciudad de Ur, por ejemplo, se han encontrado enterramientos que sugieren la práctica de sacrificios humanos en tumbas reales. Y sabemos nosotros que Ur era la región de la cual Dios llamó a Abraham. Entonces esto no era algo extraño. Pero esa práctica pagana, ¿sería Abraham guiado por el Dios verdadero a hacer lo mismo que hacían los paganos? ¿Era esta su voluntad? Y ciertamente sabemos que no fue así. Entonces, si era una práctica tan desagradable para Dios, ¿por qué Dios la pidió? Y aquí quiero que pensemos en 2 cosas. En primer lugar, la revelación directa y particular de Dios para Abraham. Hay un trato personal e individual de Dios con Abraham. Y también vemos que era una prueba de su fe. Ahora sabemos que Dios trata personalmente, Dios trata también con nosotros personalmente, Dios también puede probar nuestra fe, pero nosotros no podemos decir que tenemos una revelación directa y particular como la tenía Abraham. La petición fue exclusiva para Abraham y para nadie más. No hay revelaciones directas de este modo hoy. Nadie puede decir, Dios me dijo que sacrifique a mi hijo. Referencia a una voz audible o a una interpretación incorrecta de las Escrituras. Pero esto fue necesario ya que Dios reveló su voluntad a Abraham y también quedó registrada para nosotros en las Escrituras. En segundo lugar, la voluntad de Dios fue revelada progresivamente. A medida que avanza el tiempo, se conoce más acerca de la voluntad de Dios. Y sabemos cuando leemos el final de la historia, mucho más que lo que sabíamos al principio. Al principio, cuando leemos la historia, podemos pensar de que Dios quiere que Isaac muera
en esa ofrenda, en ese holocausto. Pero al final de la historia vemos que no era así. El acontecimiento completo sirve como un ejemplo de cuál es la voluntad de Dios. Y podemos entonces entender que Dios no quería la muerte de Isaac. La revelación progresiva de Dios se da a lo largo de las Escrituras. Cuando las estudiamos, entendemos en su totalidad, podemos entonces considerar todo el consejo de Dios para saber lo que le agrada y lo que no le agrada. De hecho, cuando continuamos la lectura de las Escrituras, en el Antiguo Testamento vemos que Dios aborrece la práctica de los sacrificios humanos. Aquellos que ofrecían sus hijos a dioses falsos y los pasaban por fuego. Aun si los sacrificaban al Dios verdadero, dice la Escritura que era algo que Dios nunca había exigido ni requerido de los hombres y era una abominación. Deuteronomio 12:31 dice, no adorarás al Señor tu Dios de esa manera, porque toda abominación al Señor que Él aborrece le han hecho a sus dioses, pues queman incluso a sus hijos e hijas en el fuego, a sus dioses. Cuando Isaac estaba a punto de ser sacrificado, sabemos que Abraham es detenido por Dios. Y sobre esto el comentarista Albert Barnes dice lo siguiente: aquí tenemos la evidencia de una voz del cielo de que Dios no acepta víctimas humanas. El hombre es moralmente impuro y por tanto no apto para el sacrificio. Además, no es en ningún sentido una víctima, sino un culpable condenado. En resumen, cuando pensamos en esta pregunta, ¿por qué Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo? Podríamos decir porque en la revelación particular y progresiva de Dios, Dios estaba dando a conocer a sí mismo, estaba dando a conocer su voluntad. Esa revelación de sí mismo quiso enseñar algo a Abraham, probar a Abraham, pero no solo a él, sino también por medio de leer su historia, la palabra inspirada de Dios también nos está transmitiendo algo a nosotros. Esa revelación de Dios deja en claro que su voluntad final no era el sacrificio de Isaac. Y también nos hace que nos demos cuenta de que hay un significado más profundo en la historia. Podemos pensarlo o ilustrarlo de esta manera. Seguramente ustedes han visto algunos de esos videos, generalmente de la naturaleza, donde la cámara parece que va volando encima del agua, del mar o de un río, y de repente se sumerge en el agua y usted sigue viendo todo lo que hay debajo de la superficie. La intención del sacrificio de Isaac está en la superficie, pero en lo profundo de esa agua está la voluntad de Dios revelada de un padre que da a su hijo único. Esa aparente contradicción que evidenciamos cuando Dios le pide a Abraham algo que a su tiempo era tan abominable, nos provoca a nosotros una especie de conflicto intelectual. Pero Dios mismo quiere provocar eso en nosotros. Él quiere transmitirnos algo por medio de esa historia, aunque nos choque, pero de otro modo no podría haber sido mejor, porque Dios es perfecto y Dios elige la mejor forma de comunicar su voluntad. Entonces la tensión que se produce entre la orden de Dios a Abraham de ofrecer a Isaac y más tarde el de frenarlo, es necesario para que en nuestra mente y en nuestro corazón se produzca primeramente esa angustia, esa tristeza, esa incertidumbre, pero luego ese alivio, ese consuelo, ese descanso. Y si nosotros podemos vernos impactados tan solo al leer la historia, imagínense lo que habrá sido para Abraham vivirlo. Entonces, si alguna vez alguien cuestiona este texto de la Escritura, ¿cómo usted va a responder? Si alguien cuestiona su fe y critica su fe porque Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, usted podría responderle algo así: Dios estaba revelando y esa era la manera perfecta de hacerlo. Lejos de ser una contradicción o algo que nos haga avergonzarnos de Dios, la historia tiene una tensión que nos desafía a conocer a Dios más profundamente.
Su revelación no solo disipa todo pensamiento de que hay maldad en Dios, sino que nos impacta de manera positiva cuando con humildad queremos entender su voluntad. La voluntad de Dios luego nos sorprende, nos maravilla, nos asombra, porque nos está mostrando el conocimiento de su plan de salvación. Usted puede simplificarlo aún más y decirle a una persona que lo critique: si usted conociera el verdadero significado de esta historia, no solo se daría cuenta de que ha pensado mal de Dios, sino que también se daría cuenta de la necesidad que tiene de Dios. Entonces, este es el primer punto. ¿Cómo respondemos a este cuestionamiento? ¿Cómo defendemos nuestra fe? Y debemos tener en cuenta estos aspectos de la revelación directa y progresiva de Dios que tenemos en la palabra, que nos ayuda también para explicar otros pasajes controvertidos de la Biblia. Espero que pueda ser útil. Pero vamos a nuestro segundo punto. El segundo punto es: ¿qué nos enseña este pasaje? Y puede haber muchas enseñanzas de este pasaje, pero yo quisiera centrarme nada más que en 3. La primera, este pasaje nos enseña acerca de la prueba, porque leemos allí en el inicio del texto: Dios probó a Abraham. Versículo 1, sucedió después de estas cosas que Dios probó a Abraham. ¿Qué es una prueba? Una prueba podríamos definirlo como un evento, circunstancias o situaciones difíciles donde debemos obedecer a Dios más allá de nuestros sentimientos o emociones, para demostrarle a Dios que nuestro amor y fidelidad hacia Él no tiene rival o no tiene competencia, y que lo que más queremos y anhelamos es que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Cuando utilizo la palabra demostrarle a Dios, no es porque tengamos que darle prueba a algo, porque Dios no lo conozca. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe de antemano y no necesita prueba de nada de nuestra parte. Pero de algún modo, al demostrar nuestra obediencia y fidelidad, es para que Él sea glorificado y así también experimentar una relación más estrecha, vibrante y cercana que cuando nuestra fe no ha sido probada. Y Dios determina las pruebas con un propósito benéfico en nuestras vidas, y así lo fue con la vida de Abraham. El resultado de la prueba de la fe, cuando es agradable a Dios, es nuestra confirmación, nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento espiritual y nuestro consuelo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 17, lo leo para ustedes. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. La fe de Abraham se mantuvo en medio de la prueba. La fe implica confianza, y esa confianza debe afirmarse en la palabra de Dios. Abraham confió en la palabra de Dios y no pensó en el medio de la prueba de que Dios había cambiado su plan. Le había prometido una descendencia, ahora cambiaba el plan porque su hijo iba a morir. Tampoco pensó que Dios se había arrepentido. Tampoco pensó que Dios no iba a cumplir su palabra. Y lo vemos en la historia cuando en el versículo 3, él con diligencia, con disposición, hace lo que Dios le pide. Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que le dijo. Vemos obediencia. Pero no pensemos en Abraham como una obediencia de resignación, triste porque ahora su hijo iba a morir. Él no estaba pensando de que Dios fallaba a sus promesas. Abraham se aferró a la palabra y avanzó en obediencia, confiando que Dios cumpliría aunque sacrificara a Isaac. ¿Qué pensó Abraham? Diría él: ¿cómo puede ser esto posible? No, Abraham sabía que Dios incluso podía resucitar a Isaac de entre los muertos, como lo leímos en Hebreo. Esperad
dice, podía levantarlo de entre los muertos, y lo confirmamos en el versículo del capítulo 22, cuando le dice a los siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. La convicción era que iban a ir, e iban a volver. En Hebreos dice que podía levantarles de entre los muertos, y él confiaba en eso. En Hebreos dice en sentido figurado, porque Isaac no fue sacrificado. Entonces vemos en primer lugar que Dios prueba la fe de aquellos que llama, y cuando esto ocurre, debemos responder con obediencia y con confianza en su palabra. Esa es la primera enseñanza. Segunda enseñanza, nos enseña acerca de la provisión de Dios. Versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios ciertamente provee para nuestras necesidades. Aprendemos en el Padre Nuestro a orar por el pan de cada día. Pero esta situación particular está en otro nivel. Como dice el predicador Paul Washer, no use este pasaje para hablar de que Dios te provee un carro nuevo, una casa nueva. Esta es la provisión de Dios para poder adorarle. Era suplir la necesidad para que Él pudiera adorar. Y ciertamente podemos tener muchas necesidades materiales y clamamos a Dios confiando que Dios provee para ellas. Pero no veamos aquí una provisión material, sino la tipología que apunta al Cordero de Dios. Más adelante en las Escrituras se revela la necesidad de los sacrificios en la ley de Dios. El autor de los Hebreos luego dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesucristo dijo en su ministerio, en las palabras a los discípulos en el nuevo pacto, esta es la sangre que por muchos es derramada para remisión de pecados. La provisión de Dios para que Abraham adorara fue ese animal, ese carnero allí atrapado por sus cuernos. Cuando el ángel le detuvo, con su mano levantada, con ese cuchillo para degollar a su hijo. Pero no fue necesario porque allí estaba la provisión de Dios. Oh bendita provisión de Dios, Él proveyó un sustituto. Y no lo proveyó solamente para Isaac en su momento, sino también para nosotros. Porque no podríamos adorar a Dios a menos que Dios nos proveyera un sustituto. Y Dios envió a su Hijo, nuestro sustituto. Dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo le leía la historia de Abraham e Isaac a mi hija, Sofía, tiene 10 años, y le decía, imagina a Isaac como un niño. Hay un debate de qué edad tendría, algunos dicen un muchacho, otros un poco más grande. Sabemos que era lo suficientemente grande como para cargar la leña y para ir con su padre y cuestionar dónde estaba el cordero para el holocausto. Yo le imagino entonces allí escuchando esa palabra de su padre de que Dios iba a proveer y caminando hacia ese lugar. Y llegando a ese lugar y viendo que su padre acomodaba la leña en el altar, luego que lo ataba a él, seguramente comprendiendo de que él iba a morir. Pero en ese momento, la voz del cielo del ángel de Jehová interviniendo, deteniéndolo. Y de repente Isaac abriendo sus ojos y viendo de que el animal, el carnero, era colocado allí en su lugar. Y experimentando lo que su padre le había dicho acerca de la provisión de Dios.
Yo le decía a mi hija Sofía, los sacrificios de los animales se hicieron durante mucho tiempo para enseñar al pueblo que era necesario una víctima inocente que muriera en nuestro lugar. Pero esos sacrificios no quitaban completamente el pecado, solamente aplacaban la ira de Dios. Pero cuando Jesús vino, murió en nuestro lugar y su sacrificio fue eficaz y definitivo para nuestra salvación. En ese mismo monte murió Jesús. En esta historia, la de Abraham y Isaac, escuchamos al ángel de Jehová hablar desde lo alto del cielo. Pero en el Calvario, Jesús allí estaba como el Hijo, entregando su vida y siendo sacrificado para nuestra redención. Nada detuvo la mano del Padre, porque no había otra manera en la que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo para nuestra salvación. Esto nos lleva a la tercera enseñanza, que es el valor incomparable de Jesucristo. Vemos algunas similitudes y algunas diferencias entre esa orden de Dios y ese sacrificio de Isaac y el de Jesús. En el versículo 2, por ejemplo, dice en Génesis, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Versículo 2 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora sabemos que Abraham tenía otros hijos, pero en relación con la promesa, Isaac era único. ¿Y cómo lo amaba ese padre? Nada era más precioso, más valioso, porque había esperado en Dios que le concediera ese hijo. Y el Padre Celestial amó siempre a su Hijo con un amor perfecto, nada más precioso y valioso que él. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Abraham no rehusó a su hijo, y el Padre no rehusó a su Hijo. Isaac caminó con su padre, fue mansamente atado al altar. Jesús caminó en obediencia hasta el Calvario, y fue en humildad y disposición con mansedumbre colocado allí en la cruz. Isaac fue salvado de ser sacrificado, pero Jesús fue sacrificado y abandonado por el Padre, ya que era la única manera de proveer salvación a los hombres y para que nosotros, los que creemos en Él, pudiéramos adorar a Dios. Abraham recibió a Isaac de entre los muertos, dice en hebreo, en sentido figurado, pero Dios el Padre recibió a Jesús de entre los muertos en sentido literal, porque Él murió, pero se levantó de entre los muertos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Oh, qué precioso el sacrificio de Cristo, nada se puede comparar con Él. Qué grande el amor de Dios Padre que nos ha dado a su Hijo para salvarnos. ¿Ha comprendido usted, querido oyente, el mensaje principal de esta historia? Esta es la historia de la provisión salvadora de Dios. Es el mensaje de la redención. Es la buena nueva de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no perezca, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando leemos esta historia en el Génesis, ciertamente vemos una tipología, algo en sentido figurado que sería revelado más adelante. Pero Dios va revelando su palabra progresivamente para que nuestras expectativas vayan en aumento a medida que leemos su revelación, hasta conocer esa maravillosa revelación del Evangelio, de la buena noticia de la salvación que tenemos en Jesucristo. Y ese mensaje, el mensaje de lo que Dios hizo, de que envió al Salvador, de que vino, de que cargó los pecados en la cruz, de que pagó por nosotros, de que resucitó, dice la Escritura, es el poder de Dios para salvación. La historia de Abraham, a quien se le ordena sacrificar a Isaac, no solamente nos enseña sobre la prueba de Abraham,
sino que nos enseña también sobre la provisión de Dios para nosotros, para que le adoremos, y sobre el valor único e incomparable de Jesucristo como nuestro sustituto. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En última instancia, las palabras de Abraham no se cumplen en esa historia. Cuando él dijo, Dios se proveerá un cordero para el holocausto, le seguimos leyendo la historia y vemos que no fue un cordero, fue un carnero. Pero la palabra sí se cumple en Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la provisión de Dios para nosotros. Y debemos dar la gloria a Dios porque hay un sustituto que sufrió por nosotros, que pagó por nosotros, para que seamos salvos. ¿Te has visto a ti mismo como un pecador necesitado de un Salvador? ¿Has comprendido el amor de Dios, el que Él tiene para ti al dar a su Hijo, su único? ¿Ves a Cristo como algo tan valioso, tan incomparable, que quieres poner tu fe en Él? No solo para recibir el perdón de tus pecados, sino para ser su discípulo, para seguirle, para hacer todo lo que te pida, como Abraham nos da el ejemplo de obediencia, para vivir en adoración. Vives de tal manera que tu conducta manifiesta que tu fe en Jesucristo es una fe real, que da frutos, que no es una fe muerta, como dice Santiago, tan solo de palabras, que no puede ni justificarte frente a los hombres, sino una fe como la fe de Abraham, que era real, que fue justificado delante de Dios y que también dio testimonio delante de los hombres de ser un verdadero discípulo de Cristo. Asegúrate de que tienes esa fe en Cristo, asegúrate de que tienes a Cristo. Él es la perla de gran precio. Estamos dispuestos a renunciar a todos para seguir y obtener ese tesoro que es el más valioso. La entrega de un creyente verdadero es una entrega total, sin reservas, porque Cristo es digno de esto. La epístola de 1 Pedro nos dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Y ese significado, más que belleza, nos habla de su valor. Él es de gran precio. Él es lo más valioso. Mejor que la vida es el amor de Cristo. Que el Padre eterno sople en nuestros corazones, que con frecuencia se enfrían, el fuego que reavive nuestro amor por nuestro Salvador. Él nos ha amado tanto que debemos valorarlo más que nada en este mundo. ¿Qué otra cosa puedes buscar? Riqueza, fama, poder, belleza, bienestar, salud, comodidad. No hay nada que podamos comparar con nuestro Señor y con su amor. El apóstol Pablo decía en esa línea de pensamiento, he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Llegamos entonces, queridos hermanos, al último punto de mi sermón. Espero que puedan escucharlo con atención, pensando en la palabra de Dios y en sus propias vidas. Y es cómo podemos aplicarlo correctamente a nuestra vida. Así como puede haber muchas otras enseñanzas de ese pasaje, yo mencioné 3, también puede haber muchas otras aplicaciones correctas. Yo quiero mencionar 4 aplicaciones. La primera es, no nos dejemos intimidar por aquellos que se burlan o ridiculizan las Escrituras. Es la maravillosa revelación de Dios que debemos conocer, entender, y con ella debemos guiar a los otros a la salvación. Dice 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto puede pasar con nuestros seres queridos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos.
Pueden ser que cuestionen cosas de la religión, de la palabra, de Dios mismo, porque no lo conocen, porque no creen que es bueno, porque no entienden cuál es su amor. No tengan miedo. No se avergüencen. Estén preparados para defender las Escrituras y para explicar esos cuestionamientos, porque es una oportunidad que Dios les está dando para ganarles para Cristo. En segundo lugar, rechaza cualquier mala aplicación de la palabra de Dios. Dios no pide a nadie que sacrifique niños hoy. Solo en la mente de Barack Obama aparece eso. Rechace cualquier intento de torcer las Escrituras. Considere todo el consejo de Dios. Cuando consideramos todo el consejo de Dios, podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y así ser consistentes con lo que creemos y pensamos. En tercer lugar, si usted no es un creyente, si aún usted no se considera entre aquellos que son del pueblo de Dios, escuche, medite y crea en el Evangelio para ser salvo. Esta historia que leímos tiene una clara conexión con el Evangelio. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, resucitó para nuestra justificación. Él es tu provisión salvadora. Dios te ha dado lo más precioso, su Hijo, su único, lo que más ama. Es perfecto. Él se da a sí mismo por ti. No hay mejor bien para ti que Dios mismo. Y si de alguna manera pudiera animar a tu fe o despertar a tu fe por la consideración de la palabra, piensa que Dios salva y cuando esto acontece es un milagro. Y esto es instantáneo. Algunos pueden hablar de la salvación como un proceso y sí lo entendemos, que Dios va trabajando en la vida de una persona en un proceso de salvación, pero también en un sentido la salvación es instantánea. Hoy escuchaba en la mañana, mientras me alistaba, cuando ese leproso se encontró con Jesús y le dijo, ¿qué quieres? Ser limpio. Y fue limpio. ¿Crees en la palabra de Jesús? ¿Crees que Él puede perdonar tus pecados? ¿Quieres ser limpio? Pídeselo a Dios. Confía en su palabra. Entiende su sacrificio. Sabemos que aquel que llega con fe, el Señor no le rechaza. El que a mí viene no le echo fuera. Deposita la fe en Cristo como aquel que puede salvarte. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Él. No te engañes pensando que tienes que hacer ciertos pasos o ciertas cosas para ser salvo. Cree que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Dios proveerá el cordero para el holocausto y Dios lo proveyó en Cristo. En cuarto y último lugar, queridos hermanos, quizás algunos de ustedes están en pruebas o algunos pasaremos por pruebas, no sabemos los planes del Señor. Pero el punto es, afirmemos nuestra fe en medio de las pruebas. Puede haber momentos difíciles en nuestra vida, puede haber circunstancias donde nos parece que hasta Dios se contradice. Pero recordemos que debemos confiar en su palabra y en su poder. Como Abraham, confiaba en su palabra y a la vez confiaba en su poder. Tenía que ser obediente y si Dios le pedía que matara a Isaac, iba a matar a Isaac, pero confiaba en su poder, le podía levantar de entre los muertos. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Estás necesitando algo? Confía en el Señor. Al principio de este sermón les hablé de el discurso de Barack Obama, ridiculizando las Escrituras y desacreditándolas como si hoy no tuvieran validez. Y sin duda él tergiversó las Escrituras en su propósito malvado, pero hay una frase que él dijo que es correcta, y quiero mencionarla nuevamente. Él dijo, si Dios ha hablado, entonces espera de que los seguidores cumplan los edictos de Dios sin importar las consecuencias.
Eso es lo que hizo Abraham, confiando en su palabra. Definitivamente es así como debe vivir un cristiano. Si Dios ha hablado y nosotros somos seguidores suyos, debemos vivir de acuerdo a lo que nos manda en su palabra y aferrarnos a su palabra y enfrentar las pruebas que vengan confiando en la fidelidad de Dios, en la bondad de Dios y en el amor de Dios, porque Dios es digno de toda nuestra adoración. El Señor sea glorificado. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, porque podemos meditar en tu santa palabra y ver lo maravilloso que es ese plan de redención que nos has revelado en ella. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra con confianza, con fe, en medio de todas las circunstancias y adversidades que se presentan, también ante aquellos que la rechazan. Que tú obres, Señor, en medio de todos nosotros, y te pido por aquellos que aún están dudando, que tú les muevas en el corazón, confiar en Cristo, pedir perdón por todos sus pecados y a recibir por medio de la fe la salvación que es en Cristo Jesús. Amén.